baimena ematen dute. La sesión tiene carácter público y se va a proceder a su grabación y publicación para generar conocimiento de la ciudadanía de los asuntos tratados en la misma. Las personas asistentes como público lo hacen libremente y se entiende que dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones e imágenes que de las mismas se obtengan. Lehenengo puntua, 2021ko 1155 espedientea, hala badagokio 2021ko apirilaren 29ko aktaren onespena. Juanra? Egunon, no, nada que decir. Mónica? Nela? Josu? Boskara pasatzen dugu. Baiezko botoak? Eseskoak? Eta abstentzioak? Bigarren puntua, 2021ko 2018 espedientea, hala badagokio, Zailabai udal taldeak aurkeztutako mozioa. Euskadi plaza, Joaquin Beltran plaza izatea aldatzeari buruzkoaren onespena. Mónica? Vale. Bueno, paso a leer la moción que registramos. El día 6 de febrero de 2020, nuestro vecino Joaquín Beltrán y su compañero Alberto Sololuce quedaron sepultados en el derrumbe del vertedero de Zaldívar donde trabajaban. Desde aquel fatídico día 6 de febrero, la familia ha estado concentrándose semana tras semana pidiendo que no cesasen los trabajos de búsqueda de su ser querido. Era el último consuelo. Traer de vuelta a Joaquín para que descansase con los suyos. Finalmente no ha sido así. Si el fallecimiento de un ser querido supone un dolor inmenso para toda la familia y entorno, la búsqueda de su cuerpo durante más de 15 meses ha sido una carga de sufrimiento añadida difícil de superar. Solamente la solidaridad mostrada por los vecinos y vecinas que han intentado arropar cada semana a la familia ha mitigado en una pequeña parte este sufrimiento. Creemos que todos esos elementos humanos de sufrimiento y solidaridad que han rodeado esa tragedia son lo suficientemente relevantes como para solicitar que nuestro ayuntamiento cambie el nombre de Plaza Euskadi, donde durante más de 15 meses se han reunido la familia de Joaquín Beltrán y los vecinos y vecinas de su pueblo para mostrarle su solidaridad por Plaza Joaquín Beltrán. Hala, zeo zer esateko edo? Iorik ez. No, creo que la moción lo tendríamos que explicar. En primer lugar, queremos mostrar nuevamente todo nuestro apoyo y cariño a la familia y decir que cuestiones como esta que se presenta aquí deben servir para unir. Entendemos que por la forma que se ha presentado, de la forma que nos hemos enterado de los grupos y por el contenido de la misma, no lo hace. Creemos, como dijimos, que para tomar una decisión se deben tener en consideración muchas cuestiones que es necesario tratar con tiempo y discreción. Además, cambiar el nombre a la Plaza de Euskadi no es una cuestión menor. Durante muchos años esa plaza no pudo tener ese nombre y para muchas personas de este municipio tiene un valor muy especial que se llame así. Hemos realizado una propuesta que no sería aceptada, pero seguimos abiertos a que en el futuro se puedan tratar. Ya anteriormente se solicitó esto mismo para un miembro muy relevante de AJPNV y mantuvimos la misma posición que vamos a mantener hoy. Vamos a votar en contra de la propuesta. Egunon. Trasladar nuestro apoyo a la familia, como hemos venido haciendo de manera reiterada. Sin embargo, bueno, no hay ningún sin embargo. La propuesta que trae hoy Zailabai fue de alguna manera también debatida en Junta de Portavoces. En Junta de Portavoces hubo varias ofertas, por decirlo de alguna manera, otras propuestas para intentar llegar a un acuerdo, propuestas que no han sido, pues bueno, ni aceptadas ni hemos vuelto a tener ningún otro tipo de comunicación por parte del grupo proponente. Nosotras dijimos ya comentamos que esta propuesta no iba a llevar nuestro voto favorable. Vuelvo a repetir, en Junta de Portavoces que se trató este tema, hicimos otras propuestas, lanzamos la mano a llegar a acuerdos y esa mano pues no se ha visto correspondida y no se ha llegado a ningún acuerdo ni a ningún otro tipo de contacto con el grupo proponente. Bueno, yo creo que ya lo hemos hablado en otra oportunidad. Creo que es necesario despolitizar esto y que no se puede utilizar un hecho realmente triste y
un hecho muy, muy lamentable, no se puede utilizar en favor de ninguna sigla, bajo ningún concepto, y menos de forma tan oportunista. Creo que es una medida que demuestra un cinismo exacerbado. Me parece que demuestra cinismo, primero, pues porque al grupo que la presenta le importa un bledo. Pero lo único que quiere es, pues eso, llamar la atención y hacer lo que en estos momentos ha venido haciendo con este tema. Y por lo tanto, nosotros, pensando en que quizás se pueda hacer en algún momento algún otro tipo de tomar algún otro tipo de decisión que recuerde este hecho, nosotros esta propuesta no la vamos a aprobar. Vale, eskerrik asko, Josu. Bozkatzera pasatzen dugu. Bai. Osta, Eskerrik asko. No, tampoco voy a entrar mucho más. Bueno, la moción que traíamos creemos que es bastante blanca, que no traía tintes políticos, creo yo, vamos. Efectivamente, hubo una junta de portavoces. Creo que nuestro portavoz en aquella junta ha trasladado que fue algo que pensamos y que consultamos a la familia estaba de acuerdo. Entonces, bueno, yo entiendo que tampoco cabe cambiar una propuesta con la que bueno, pues en principio ellos estaban cómodos. Entonces, bueno, esta es nuestra propuesta. Las opiniones de cada uno son las opiniones de cada uno. Y bueno, no sé si algo cosa más que la que habéis dicho. Bueno, que el nombre de la Plaza Euskadi, bueno, pues también creo que comentamos que no era necesario eliminar la Plaza Euskadi. Plaza Euskadi son dos partes, se pedía cambiar una. Cada uno tiene su opinión sobre el tema. El nuestro, desde luego, ya lo hemos dejado claro. Creo que quien tiene que saber nuestras intenciones es quien las tiene que saber y ya las sabe, y yo no me voy a meter a contestar tampoco a eso, sin más. eskerrik asko. Juanra, Nela, Zeozer. Josu, eso es. Yo solamente por lo último, eso de quien tiene que saber las intenciones. Yo sé las intenciones que tenéis vosotros y por lo tanto, pues bueno, pues perfecto. Si no queréis saber las intenciones que tenemos los demás, no haber propuesto una cosa tan desatinada. Bale, bai, pasatzen gara bozkatzera. Mozioaren alde, kontrakoak, txuriz. Hirugarren puntua, eskariak da galderak, Juanra. Mónica. Un par de cosas. Queríamos saber si tenéis alguna información sobre qué ocurre este verano con el tema del médico en Aranguren, si se suprime igual que el año pasado el servicio y, bueno, pues si tenéis intención de, no sé. El micro. Estamos pendientes de una respuesta del responsable comarcal. Vale, y una cosa más. Bueno, estamos a mitad de legislatura y vais a presentar una rendición de cuentas y tal. Queríamos preguntar si va a ser en el pleno o cómo lo vais a hacer. Presentaremos la rendición de cuentas en septiembre.